Es Cristian. Ahí está. Cristian. Ahí está. Muy bien. Un espacio muy rápido para el tema de preguntas. En el salón anterior, Cristian consultaba respecto de si tienen algunas dudas con el tema del trabajo. Cristian, por favor. Gracias, Lick. Buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Así como lo decía Lick, en el salón anterior, pues hice de la consulta de que si alguno de ustedes tiene alguna duda, algún comentario acerca de la elaboración de su perfil de proyecto, ¿verdad? Para que pues aprovechen este espacio y puedan plantearla, ya que si se dan cuenta, pues, damos poco tiempo para la entrega del trabajo, ¿verdad? Y si tienen alguna duda, pues la pueden plantear, ¿verdad? Estamos exactamente a un mes. Pero como seguramente su feriado de Semana Santa van a intentar disfrutarlo al máximo. Esa parte quizás complique un poco el ponerse de acuerdo o el verlo. Si alguien tiene dudas respecto de fuentes de consulta o de dónde poder encontrar información respecto del tema que le haya tocado trabajar, es un buen momento para plantearlo. O si no entienden respecto de las instrucciones, algo que haya que incluir, es buen momento para plantearlo. Así se distribuyen adecuadamente el trabajo para las semanas próximas, porque bueno, esa es una parte muy importante. Tienen que encontrar la forma de coordinar bien el trabajo, porque es evaluable en el examen final. Y ahí es donde se aprovecha para que el largo brazo de la ley alcance a aquel que no trabajó, porque no tengo ninguna manera de enterarme quién trabaja o no, porque antes lo que sucedía cuando estábamos en la presencialidad y el trabajo se entregaba físico, quien no había trabajado mucho le decía, no, ya no tengan pena, yo lo imprimo y lo voy a encuadernar, solo mándenmelo y yo lo pongo. A veces ni siquiera lo integraban bien bueno, solo simplemente se encargaba de imprimirlo. Pero ahorita no se sabe quién trabaja y quién no. Para efectos de hacer justicia, pues se evalúa, el trabajo en el examen final. Así que quien lo hizo y colaboró, tiene lo que se llama en la industria musical, su bonus track, y el que no, pues ahí lo alcanza el largo brazo de la ley, porque no va a tener idea de qué es lo que tiene que hacer, y porque siempre hay riders. Espero que este jalón sea la excepción y que todo el mundo efectivamente trabaje efectivamente. ¿Dudas? ¿Consultas? Buenas noches, licenciado. Sí, yo sí Hola, tenía Nilsa. hola, yo sí tenía una duda. Yo estaba buscando aquí ejemplos, pero usted nos podría decir más o menos cómo se hace ese diagrama de cadena. Sí, claro. Sí, sí. Deme un instante. Deme un instante. A ver aquí.
Denme un momentito. Le voy a enseñar uno aquí. A ver. ¿Se ve? Sí, Lick, ya estaba presentando. Va. Este es el diagrama de la cadena. Tiene que haber, lo que sucede es, no puede haber un perfil en el que estamos presentando una cadena si no dibujamos la cadena y solo la describimos. Tenemos elementos. Ah, bueno, esta es la cadena de miel en Guatemala. Entonces, dice que en la producción del producto que se trate, van a haber diferentes tipos de productores, todos los que se puedan identificar. Recuerden que esto es bibliográfico, pero el funcionamiento de las cadenas por lo general está bastante bien descrito. Identificamos, bueno, aquí hay agricultores, apicultores individuales, pequeños, medianos y grandes. Hay algunos que producen y también comercializan. Hay apicultores organizados en cooperativas. Hay quienes producen y también se encargan de acopiar, es recibir la producción de otros pequeños. Pero ellos también transforman y envasan para mercado local y hay para mercado internacional. Entonces, todos los productores que identifiquen van aquí en la descripción de este eslabón. No necesariamente tiene que tener esta forma, pero sí tiene que tener perfectamente identificados los diferentes eslabones que componen la cadena. Esto no es mío, aquí está, dice fuente MARM, así que esto del consumidor no es mío. Hay que tener cuidado porque para mí los documentos, las presentaciones y las cosas van perdiendo seriedad en la medida que se encuentran problemitas como estos. Como este, comercialización, sin tilde, dos síes, consumidor. No me gusta. Pero no es mío. Aquí está, fuente, MARM, diagnóstico de la cadena de miel. Menos mal. Pues la cadena es esta. Producción, transformación, ¿quiénes? Comercialización, ¿quiénes? Si hay intermediarios, ¿en dónde funciona? ¿Cómo se distribuye? ¿Y a qué tipo de consumidores llega? Esa es la descripción de la cadena. Cada producto tiene una cadena distinta. Habrán casos en los que sean más de 4 eslabones. Va a depender de cada producto. Pero el esquema es, esta es la forma. No es camisa de fuerza, pero es una buena, aquí. Este es un segmento. Este es un eslabón. Y aquí describe el eslabón. Son estos que están aquí. Estos. Gracias, licenciado. ¿Me explico? A ustedes. Por ahí. Ese es ¿cómo se llama? Ese es el esquema. Debe identificar la cadena. Hola, licenciado, buenas noches. Hola, Augusto. Mire, una consulta. Entiendo yo que Dígame. el trabajo se orienta a la producción en Guatemala, ¿verdad?
Ok. A ver, Y, le perdí un poco el audio. Me decía, disculpe. sí, disculpe, le preguntaba si la investigación como tal se orienta a la producción en Guatemala del producto que se nos asignó. Ah, sí, claro, 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 claro. Sí, es la cadena nacional. Ok. Y le iba a preguntar, Pero, estaba viendo yo, sí, disculpe, diga. ujú, pero dentro de la descripción, tiene que, como todas estas son de agroexportación, todas, y están obtenidas del Banco de Guatemala, de las exportaciones. Estos son los principales productos de exportación agropecuarios, los que se pusieron a entonces todos tienen información de los últimos años, cómo han sido sus exportaciones. Por ende, tienen competidores. Hay que describir, no ampliamente, pero sí hay que describir con quienes compite Guatemala en el mercado internacional sobre esos productos. Por ejemplo, eh, les tocó, ¿qué producto les tocó? Al grupo donde yo estoy, el mango. Ajá. Bueno, perfecto. Entonces, hay diferentes variedades de mango. Pero, por ejemplo, el mango Tommy, Guatemala tiene dentro de los principales productos de no tradicionales están las frutas. Y dentro de ese segmento de frutas frescas está el mango. Variedad Tommy. Entonces, el Tommy, sí, Tommy Atkins. El Tommy, el mango Tommy, compite, por ejemplo, con Costa Rica, compite con México, compite con otros países. La primera parte, describen el producto. La descripción del producto es importantísima. ¿Por qué? Porque a nivel internacional, cada uno, y eso lo vamos a ver en esta presentación de hoy, cada producto tiene un código de identificación único. ¿Para que a nivel internacional todos estemos en la misma sintonía? Estemos hablando de lo mismo. Estamos hablando de mango, de mango Tommy, y este tiene una partida arancelaria única para diferenciarlo del resto de los mangos o del resto de las frutas. Ahí es mango. Digamos que mango y ahí entra Tommy, Kent, mango de paste, todos los mangos que encuentre, entran ahí. Estás hablando de que son mangos. No son peras ni son papayas, son mangos. Entonces se identifica con varios objetivos. El primero es para comparar estadísticas. A nivel global nos sirve para ver con quiénes competimos. Segundo, por temas de impuestos, por ejemplo. Y la tercera, por temas de salud. Entonces, la trazabilidad de todo lo que se produce y todo lo que se vende es para eso, para poder identificar de dónde viene, con diferentes propósitos. Con propósitos fiscales, por ejemplo, para que las exportaciones de Guatemala coincidan con las importaciones del país destino respecto de ese mismo producto, y que no diga que le vendió menos de lo que vendió, o que no diga que vendió mucho más de lo que le compraron, porque ambas situaciones tendrían un impacto diferente con el tema de impuestos, por ejemplo. Y con los temas de salud, que son los que abordamos hoy, también tienen mucha relación. ¿Había una duda adicional, Augusto? Sí, sí, tengo una más. Es que, bueno, verá, no sé si recuerdo mal, pero yo dentro de la carrera no he hecho algún índice de cuadros
y tampoco un índice de gráficas. Entonces solo me gustaría que nos diera una orientación acerca de eso. Creo imaginármelo, pero muchas veces lo que me imagino o lo que pienso que es resulta no ser lo que ustedes requieren. Entonces sí me gustaría una pequeña clarificación acerca de eso. Pues bueno, es bastante usual encontrar un índice de cuadros o un índice de gráficas. Además del contenido general, donde va a poner todos los temas y los subtemas que su trabajo lleve, para efectos de orientarnos mejor, se pide un índice de cuadros, donde si incluyeron cuadros que van a tener que incluir, se sepa para diferentes intereses dónde ubicarlo más rápido. Entonces, contenido general, el índice general, en la misma página o en página aparte, índice de cuadros, índice de gráficas. Yo quiero entonces ir y ver su matriz FODA. Y ese lo puso como gráfica. Voy a encontrar su matriz FODA o lo puso como tabla en su de cuadros y gráficas. Voy rapidito y veo. El esquema de la cadena. Tienen que dibujar la cadena. Perfecto. Voy a su índice de tablas gráficos y quiero ver la cadena. ¿Por qué? Porque pues me va a permitir a mí navegar en el documento para ver lo que me describe en una parte coincida con lo que está en la cadena. Y no suceda como en otros trabajos, que lo que me están presentando es una cadena que está bien bonita, pero no es de ese producto o no es de este país. Y como hay de todo, entonces eso facilita. Además que le da una mejor presentación y que las normas así lo exigen. Está bien, enterado. Gracias, licenciado. De acuerdo. ¿Listos entonces? Adelante. Va. Bueno, entonces, híjole, aquí caminando más rápido. Pero vamos aquí. Uy. Sigue, no está en pantalla mi presentación, ¿verdad? No. Negativo. No, le Esto ha estado dando molestias todo el día. Aquí está. Ahora sí. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí está? Ahora sí. Entiendo que sí, Cristian. Silic, ya está en pantalla su presentación. Ok, listo. El tema de hoy es un tema que hemos venido abordando desde varios puntos de vista en sesiones anteriores. Lo hablamos con el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Comentamos que es uno de los requisitos indispensables, es una condición sine qua non, es necesaria para que un alimento se considere nutritivo, tiene que ser inocuo. Y esto es que no contenga agentes físicos, químicos, biológicos o cualquier otro tipo de elemento externo al alimento o parte del alimento que le cause daños a la salud. Entonces, para efectos de poder producir más en función de una demanda cada vez mayor y de una expansión a nivel global del comercio, siempre se ha procurado o se ha fomentado el producir más. Ya vimos que ese producir más y producir mejor ha tenido más beneficios que condiciones negativas. Sin embargo, producir más y mejor tiene sus bemoles.
Eso lo hemos comentado también desde diversos, pero nos referíamos a revolución verde. Revolución verde lo hablamos cuando empezamos a notar que para producir más había que hacer varios ajustes. Uno de estos era ampliar el área productiva. Eso es crecimiento horizontal. Pero simultáneamente, producir más y producir mejor ha traído también anudado o atado el crecimiento vertical. Y ese crecimiento vertical con la inclusión de la tecnología ha venido a través de la revolución verde, por ejemplo. Un uso indiscriminado de fertilizantes, de abonos y de muchos productos agroquímicos, muchos agroquímicos que dieron como resultado efectivamente una mayor producción, pero daños a nivel del suelo, daños a nivel de gases contaminantes y particularmente efectos negativos sobre la salud de las personas. Entonces, tener que agregarle al suelo ingredientes adicionales con el afán de obtener o de mantener la producción implica que algunos de esos residuales o residuos vayan contenidos en los alimentos que consumimos, sean estos de productos agrícolas o de productos pecuarios. De la misma manera, hay también otros tipos de contaminantes que pueden ser biológicos que pongan en peligro la salud. El tema se complica y es particularmente preocupante porque hay segmentos diferenciados para este tipo de atención y para este tipo de preocupación. Muchas veces la producción local no reúne las características de abastecimiento seguro. Recuerde, cantidad, calidad y continuidad. El tema aquí que nos preocupa es la calidad. Esa parte, entonces, para mercado interno no siempre está bien atendida, lo que pone en peligro que nosotros estemos comiendo o bebiendo muchas cosas que no sabemos que llevan. Pero ¿cómo? Los controles para el mercado interno no son tan exigentes como sí para el comercio internacional. Entonces ahí estamos en una ligera o tal vez no tanto desventaja respecto incluso del precio que pagamos por los alimentos, porque no necesariamente van a ser más baratos. Hay casos en los que inclusive el precio local subsidia el precio internacional de ese producto en pro de mantener la competitividad. Pero de todas maneras, han habido avances a nivel internacional respecto de la implementación de muchas medidas de política económica, de política pública en general, que aglutinan diversos sectores y que han permitido ir manteniendo controles adecuados respecto de la calidad de los alimentos. Pero, insisto, el énfasis ha sido en el comercio mundial. Hay enfermedades que son transmitidas por alimentos, las ETA, estas enfermedades transmitidas por alimentos. Y esta contaminación
Puede ser una contaminación de origen respecto de la producción de los alimentos, pero también puede darse en cualquier eslabón de la cadena, aprovechando que veíamos la descripción de esos eslabones. En cualquiera de estos, recuerden, hay que hacer, o la práctica internacional dice que a cada uno de estos eslabones hay que hacerle su análisis para conocer cómo está funcionando. Esa es la idea. Pero acá, en este caso, como los temas son inocuidad, cada uno de los eslabones debe dar cuenta de lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Porque puede ser que en el caso del origen del producto no haya ningún problema. Pero en el tema de la distribución, el acopio, la distribución, el lavado, el empacado, dependiendo de qué producto se trate, el envasado, si hayan algunas circunstancias que estén alejadas de las buenas prácticas manufactureras, que no estén cumpliendo con los protocolos, particularmente los relativos a la inocuidad de los alimentos. Entonces, en cualquier parte del proceso, puede que por costos, un grupo o un agente económico quiera ahorrarse algunos quetzales, algunos dólares, y poner en riesgo no solo la salud de sus consumidores, sino en riesgo la sostenibilidad de su mismo producto, como lo vamos a ver posteriormente. Por ejemplo, hay buenas prácticas y malas prácticas agrícolas y buenas y malas prácticas de manufactura. El tema de la contaminación puede venir desde el mismo origen del producto. El agua con la que se riega, el suelo donde crece, el suelo donde se alimentan los animales, los productos con los que se alimentan. En el salón anterior hablamos respecto de tres tipos de alimentos que tienen complicaciones serias, sea de origen o bien en cuanto a su procesamiento, en cuanto a su manipulación. Uno de esos son los mariscos. Estos tienen una fama que la contaminación por mariscos no necesariamente viene por el lado de las alergias, lo cual es peligroso, sino por el tema de bacterias o bien otros microorganismos que hacen de un producto peligroso. Pero pasa lo mismo con el pollo, por ejemplo. Salmonela, temas de gripe aviar, situaciones como esa ponen en peligro la calidad de los alimentos. El tema de la mala reputación que tenía hasta hace algunos años y que de hecho todavía tiene, aunque la Asociación de Porcicultores de Guatemala y a nivel mundial ha hecho un buen trabajo respecto de esto, garantizando la inocuidad de la carne de cerdo, que tiene una fama de peligrosa impresionante, pero está en función de la carne que se destina a su consumo, que proviene de animales que han estado en muy malas prácticas productivas, pecuarias, de marranitos que comían de todo y de todo lo que había en todos lados, y que tomaban aguas residuales y que comían alimentos contaminados. Si sus alimentos comen alimentos de mala calidad, contaminados, esa contaminación muy probablemente va también para usted que los come. Y eso es en todo. Salmonela, ciclospora, todo el grupo coliforme fecal. La parte más trágica de ese asunto es de que ahí la vía es fecal oral. Entonces, ¿para qué extenderse con ese tema? Pero también hay residuos de contaminación química respecto de productos que se han utilizado
para la producción de determinados alimentos. Y eso ha aumentado la preocupación de las autoridades para garantizar la salud de los consumidores. Buenas noches, licenciado. Pero se podría Adelante. decir también que esto se debe a una falta de control, ¿no? De cómo, en este caso nos comentaba el ejemplo del cerdo, ¿no? Podría ser que esto también se da por una falta de control en cómo crían a estos animalitos. Sí, eso es exactamente lo que está en su pantalla en este momento. Entre los factores está efectivamente prácticas agrícolas y ganaderas inadecuadas. Esa parte, por ejemplo, la crianza, la porcicultura ha tenido avances, pero impresionantes, con el tema de la inocuidad de los alimentos. Hay circuitos productivos que funcionan muy bien. Acá en Guatemala hay bastantes casos de estudio, pero hay un parque en el área de Santa Rosa. El parque se llama Elco Park. Elco Park tiene una producción combinada de cerdos y tilapias. Ahora, bueno, la idea es, y así como eso hay otros parques, donde, por ejemplo, la cerdaza es el alimento de los peces. Y por eso no quiere decir que no coman concentrado. Pero son ciclos muy, muy buenos, son muy productivos, el hecho de combinar producción porcícola con piscicultura. De manera que la cerdaza tiene muchos nutrientes y de esa manera los peces logran alcanzar un mayor tamaño, excepto que lo que comieron los puerquitos está bien controlado y ahí está garantizado de que no lleva nada que le va a hacer daño, porque eso lo transmitiría al pez que se va a comer. Entonces hay determinados alimentos que tienen residuos que son dañinos para la salud, pero pueden estar precisamente en cualquier parte, en cualquier eslabón, y es en función de controles que no hay, desde la producción hasta la operación de, por ejemplo, selección, empaque o la misma manipulación de los alimentos. Hay algunas enfermedades que se vuelven, hay enfermedades animales, vegetales, que son endémicas, propias de una región en particular, que son epidémicas, que se ven en varias regiones, y que son pandémicas, que se ven en 3 o más continentes. Con el tema de los alimentos, como la finalidad, además de cuidar su salud, es cuidar el negocio, esa parte tenemos que tenerla clara, esa preocupación sobre estas medidas, no solamente viene de parte de la OMS, viene también de parte de la Organización Mundial de Comercio, porque lo que hay que garantizar es que el negocio continúe. Y eso es que los productos no absorban y no se condenen por ese riesgo reputacional que el ingerir un producto en mal estado o de mala calidad, ya no lo vuelve a comprar, ya no vuelve a comer en el mismo lugar, ¿ya? O cambia de proveedor. Y eso es desde nosotros como agentes económicos individuales hasta grupos y países.
¿Cuáles son los riesgos o las preocupaciones principales sobre los riesgos alimentarios? Riesgos microbiológicos, residuos de plaguicidas, utilización inadecuada de aditivos alimentarios, contaminantes y químicos, incluidas toxinas biológicas, situaciones alérgenos, adulteración de alimentos. Veamos de qué se trata. Los microorganismos patógenos. Todos estos que no vemos, pero que al final sentimos los efectos cuando efectivamente estaban presentes en algo que bebimos, en algo que comimos, ya, e incluso a veces en algo con lo que tuvimos únicamente contacto o lo respiramos. Pero en el caso de los alimentos que estuvo en contacto con durante la producción o durante la manipulación en la preparación de los alimentos. Ahora, hay variedades como que pueden estar presentes en muchos productos. Bacterias, virus, priones, protozoos y huevecillos del minto. Con el tema de los priones, que es con la que probablemente no estén familiarizados, estos están relacionados con enfermedades que surgen y se expanden a través de las proteínas de determinados alimentos. Un ejemplo de esto es la encefalopatía espongiforme bovina, el mal de las vacas locas, por ejemplo. Entonces, esa parte tienen que, al igual que como sucede con las personas, muchas veces tenemos la mala costumbre de autorrecetarnos las cosas, de automedicarnos. Si eso se hace con animales y se hace con plantas, lo único que se obtiene es que estos microorganismos, cuando se usan agentes antimicrobianos, tanto animales como plantas, pueden desarrollar resistencia a este tipo de productos. Por lo que esto va a tener como resultado que hayan mutaciones o cepas nuevas, igual que lo observamos con COVID, como se observa con cualquier otro tipo de elementos, bacterias, virus. Estos van creando resistencia y cada vez van a tener que utilizarse productos por lo general o más resistentes o de un espectro mayor, lo que muchas veces viene atado a que tiene un costo más alto. Entonces, la preocupación, recuerde, en los temas de economía, parte por lo general de la estructura de costos. Igual que para eficiencia energética, igual que para la reducción de su huella hídrica o su huella de carbono, lo primero que está cuidando es el negocio, la estructura de costos. Y, por supuesto, la sostenibilidad económica, social y ambiental, ¿no? Los residuos de plaguicidas. Con el tema de revolución verde, se usaron en forma indiscriminada muchos elementos para efecto de erradicar, en el mejor de los casos, o para mitigar el efecto de determinadas plagas, animales o vegetales, sobre la producción. De manera que se aplicaban, pasaban incluso en avionetas o ahí con
a los aspersores manuales, regando, distribuyendo todo el plaguicida, sin tomar en consideración los casos de intoxicaciones agudas que eran directamente por el contacto de las personas que lo hacían, muchas veces sin los equipos adecuados, pero además de que se mantienen residuales en estos alimentos que han sido, durante su proceso de producción, se han puesto en contacto con estos plaguicidas. A nivel internacional, estos forman parte de diferentes protocolos que la Organización Mundial de Comercio ha implementado para que todo aquel que quiera producir, insisto, para su comercialización en el mercado exterior, tenga en cuenta que los alimentos no pueden presentar límites mayores de determinados residuos en las muestras que se toman. ¿Estamos bien? Sí, Lick. Ok. Otra circunstancia es el tema de los aditivos alimentarios. Hay muchos aditivos que se le han aplicado a los alimentos desde el inicio de los tiempos y se han dado cuenta que sirven para preservar o para ampliar un poco la vida en cuanto a los productos perecederos. Uno de estos ha sido el aplicarle sal a la carne, por ejemplo, al pescado, tocino, la cecina que se compra, tiene muchísima sal para preservarlo, o el azúcar para las mermeladas, las jaleas, los taninos, que son dióxido de azufre en el vino, pero muchos elementos producen este tipo de elementos en procesos de fermentación, por ejemplo, con este último, y es lo que va haciendo que, ya rompí esto, que duren con el tiempo. Sin embargo, las diferentes etapas, diferentes ciclos respecto del comercio de los productos, los cambios en los gustos y preferencias de los consumidores han hecho que este tema de los aditivos prolifere y que se vea así, muy diversificado y a gran escala. Y no todos los aditivos que se utilizan van solo pensados en preservar la inocuidad de los alimentos o su calidad, sino otros muchos van en función de quererle poner un sabor de un ingrediente que no tiene, o que sí tiene, pero hay que acentuárselo para que se sienta como que tuviera una gran cantidad de eso, aunque su contenido sea en realidad mínimo. Ponerle un olor nuevo, darle otro color. Con el tema de los dulces, con el tema de los postres, las bebidas preparadas. Otros alimentos también tienen altos contenidos de aditivos, que la idea es, el uso de aditivos se justifica si responde a una necesidad tecnológica en función de inocuidad de los alimentos, de mantener esa calidad nutricional. Por ejemplo, azúcar fortificada con vitamina A, sal yodada, algún tipo de alimento, alguna bebida que tiene vitamina C. Estos tienen propósitos de políticas públicas de salud muy específicos para cada uno de los países.
en función de lo que se esté observando que sucede. Es permitido a nivel internacional ese tipo de aditivos, pero debe ser algo que en su etiqueta esté plenamente informado, de manera que no induzca a los consumidores a un error. Por ejemplo, que tiene un elemento que no está presente. Sal yodada, y al hacerle el análisis no tiene yodo, o el contenido de yodo es realmente mínimo, pero cuesta lo mismo que una que sí, o azúcar fortificada con vitamina A. Ah, perfecto. No necesariamente toda el azúcar que se produce en el país va a estar así, particularmente la que va para el mercado exterior no tiene, pero en el mercado interno era una regulación que tenían que cumplir. En el otro no, porque no se lo exigen, no es necesario, dependiendo hacia qué industria o consumidor vaya dirigida esa producción. ¿Dudas? Bueno, con el tema de los contaminantes, los hay de diferentes orígenes. Agua y suelo son los responsables o son los elementos donde se almacenan o donde están presentes este tipo de elementos en particular. Restos de metales pesados, de agroquímicos, contaminan suelo, contaminan agua, plaguicidas, residuos de fármacos de uso veterinario. Estos radionucleicos son productos radioactivos. Entonces, hay diferentes mecanismos, controles, que son parte de protocolos que estos productos deben cumplir. Pero, insisto, en su mayoría están en los productos que están destinados para su comercialización en el exterior. Por lo tanto, es difícil garantizar que todos los productos, sean estos vegetales o cárnicos, que están en los diferentes centros de distribución, sean estos mercados cantonales o incluso de los que conocemos como centrales de mayoreo, tengan estrictos controles para todo lo que ahí se comercializa, cumpla con estas características. Ahora, donde sí no hay escape es con lo que está destinado al exterior, aunque han habido casos y siguen habiendo quienes se quieren pasar de listos y otra vez, por ahorrarse unos quetzales o unos dólares, enferman a la gente, pero dañan el negocio. Y ese daño reputacional es bastante difícil de quitar. Ahora, otro efecto es el tema de la adulteración de los alimentos, pero no es un tema nuevo. Ya hace más de 300 años que se escribió el primer libro sobre adulteración de alimentos. Y es un tratado sobre la adulteración de alimentos de un químico alemán que denunció por primera vez la utilización de ingredientes tóxicos para la preparación o bien para aumentar el volumen de lo que va a vender. Ahora, el tema cuando empiezan acá a coincidir la preocupación de las diferentes agencias de gobierno que tienen diferentes propósitos, es cuando estamos hablando de circunstancias, por ejemplo, de fraude con los alimentos.
Ya cuando es premeditado, la intención es engañar respecto del contenido de un alimento, respecto del volumen de un alimento, que no se consigue sin alterarlo. Echarle agua a la leche o a cualquier jugo natural con el propósito de que haya más volumen, pero eso le cambia automáticamente sus características o sus cualidades físico-químicas. Ya no tiene el mismo contenido alimenticio que debería de tener en función de una dosis determinada. Etiquetado incorrecto. Hablamos de eso. La carne que no es carne, la leche que no es leche. Falsa denominación de origen o falsa denominación en los alimentos. Si es con el tema de engañar, puede poner también en peligro la salud. La preocupación entonces de las agencias es mucho mayor. En Guatemala, por ejemplo, con el tema de alimentos, hay muchas entidades del Estado que están involucradas en la exportación y en la importación de alimentos. La SAT, con el tema del control de las aduanas, utiliza un código arancelario unificado, que se utiliza para toda la parte de Centroamérica, se utiliza lo mismo, pero es una nomenclatura, son códigos que están armonizados y son homogéneos para el resto del mundo, porque tenemos que hablar de lo mismo. Papas son papas de este tipo, tamaño, forma, como en China, siempre y cuando correspondan al mismo código. Entonces la idea es que ya no hay discrecionalidad respecto de la definición o denominación de un producto, por lo que una frambuesa se va a entender lo mismo en España, en Chile y en Guatemala. Todos tienen una partida arancelaria particular y eso les va a servir mucho a ustedes con el tema de determinar las exportaciones y las importaciones de los productos que tienen que definir en sus cadenas. Hay que definir el producto porque es necesario saber que estamos hablando del mismo, que papaya es papaya en Guatemala y se puede llamar de otra forma, pero es lo mismo. El aguacate, por ejemplo, para América del Sur es palta, para Centroamérica y México es aguacate, pero va en la misma partida arancelaria, para que no haya confusión. Otro tema importante respecto de esto es de que la codificación es para aumentar la trazabilidad, saber el origen y el destino de un producto solamente se puede si los códigos son homogéneos. Entonces se sabe de dónde salió y a dónde llegó en función de su clasificación. Para temas de impuestos, para que estemos cuadrados en lo que el país dice haber vendido y sus compradores, en suma, debe ser lo mismo. Para temas de salud, ¿cuál es el origen de esta leche adulterada? ¿Cuál es el origen de este aceite de oliva adulterado? ¿Cuál es el origen de un pollo con salmonela? ¿Cuál es el origen de carne de pez? Ya es pez, ¿no? Ya no es pez, ahora no es pez, ahora es pescado. Pescado contaminado con mercurio
de dónde procede. Cerdo con cisticerco. La trazabilidad entonces hace que las agencias de gobierno en Guatemala, SAT, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, todos tengan, cada uno en el ámbito de sus competencias, muchísima responsabilidad respecto de lo que se compra y de lo que se vende a nivel internacional. Y el objetivo es cuidar la sostenibilidad del producto ambiental, social y económica. Y en lo ambiental, la salud. Ahí vamos. Ahí vamos todos nosotros. De eso se trata. Entonces, justamente así, el comercio internacional ha impuesto protocolos de estricto cumplimiento para que garantice trazabilidad, inocuidad, competencia leal, para tener control y para poner barreras de entrada. Hay barreras arancelarias a través de impuestos y aranceles para importar o para exportar, y barreras no arancelarias. Dentro de las barreras no arancelarias más importantes para el tema están las medidas sanitarias y fitosanitarias. En las sanitarias se incluye la parte zoosanitaria y fito es para plantas. Zoo, animales, fito, plantas. ¿Preguntas? ¿Están por aquí? Sí, Adelante. ¿algún ejemplo que nos pudieran dar de cómo hacen cumplir esta normativa o cómo controlan que todos estos estándares se cumplan? Sí, eso es. Existe, y es lo que está en su pantalla, el Códex Alimentarios. Ese código de alimentos es el mecanismo que se ha implementado a nivel mundial. Es una colección de normas alimentarias y textos afines que son o estandarizados a nivel mundial. Entonces, la idea tiene dos objetivos primordiales. El objetivo real es económico, pero igual que eficiencia energética, igual que huella de carbono, igual que huella hídrica, igual que producción más limpia, primero se pone el objetivo ideal, que en la vida real es el cobeneficio. Acá el códex dice que su finalidad principal es proteger la salud del consumidor. Y yo estoy seguro que el objetivo primordial es proteger la salud del sistema a través de asegurar la aplicación de prácticas equitativas en el comercio de alimentos. El dumping de alimentos, por ejemplo. Mencioné aquí ya el caso del pollo en Guatemala. Creo No, que no. Lick, aquí todavía no lo he mencionado. Gracias, porque como las clases se extienden, entonces no sé dónde ya lo usé. Va, aquí, quedémonos aquí. Normas alimentarias y textos afines. Salud del consumidor y aplicación de prácticas equitativas. Dos ejemplos para el caso nacional. El primero, azúcar. Durante el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco, los odiaban y todavía odian
al presidente Portillo, porque este autorizó la entrada de mayores contingentes de azúcar, importación de azúcar, desde Cuba, si no mal recuerdo, que competía directamente con el azúcar a nivel nacional, que por cierto subsidia la que se vende en el exterior. Ya lo dije, por el tema de vitamina A. Y el argumento de los azucareros es que eso dañaba su salud, la suya y la mía, porque no está fortificado con vitamina A. Por lo tanto, era azúcar mala calidad. Y bueno, está bien. Lo que estaban cuidando era, por supuesto, la venta. Siguiente, el pollo. Tyson y Hudson aún se encuentra en los supermercados. Tyson y Hudson, piezas de un mayor tamaño a un menor precio. Cada vez la brecha en cuanto a precio ha disminuido, pero en principio recuerden que Guatemala es un mercado de precios y no de calidades. Muy pocas personas se pueden permitir el lujo de estructurar su canasta de consumo en función de la calidad de los alimentos que va a ingerir o de los productos que va a utilizar. Somos tomadores de precios y somos electores de productos por precios. Entonces, la respuesta es, no, que ese tiene hormonas, cuando sienta le va a salir pico, le van a salir alas, le va a salir cresta, va a volar, va a pillar, va a hacer de todo, porque está comiendo, le va a dar cáncer, le va a dar cualquier cosa, porque ese tiene hormonas. Por eso es que esos pollos agarran ese tamaño, los nuestros también. Pero esos eran más grandotes. Pero el tema no era ahí. El tema no era cuidar su salud, el tema era cuidar el negocio. Y ese negocio es tan bueno porque Tyson y Hudson, las dos empresas, estas mega gigantes del mercado norteamericano, cubren sus costos con las partes blancas del pollo, que son la preferencia del mercado norteamericano. Estados Unidos y Canadá. De México para abajo, le entramos a todo. A cuadriles, a piernas, a pescuezo, a pechuga, a lo que haya. Pero ya ellos, su estructura de costos ya la cubrieron. Por lo tanto, lo que mandan al mercado latinoamericano o del resto del mundo a donde exporten es el producto marginal. Pero es tan grande que en volumen, aún así, pueden darlo a un precio que es bastante atractivo. Pero eso es dumping, dijeron. Pero el tema de salud, le va a salir de todo. Pero por ahí no iba, era precio. Entonces, esto es una mezcla interesante. Acá en el tema de inocuidad de los alimentos se ve mucho mejor. Y la idea es armonizar. Facilitar el comercio internacional, sí, pero cuidamos su salud. ¿Se recuerdan cuando vimos denominación de origen? Las protestas venían por los productores y eran en función de salud. Probable. La carne que no es carne, la leche que no es leche. Más el tema es ligado a fraude, si quiere. A publicidad engañosa, a que no contiene lo que usted espera de un queso. No tiene esos ingredientes y no debería tener ese sabor, excepto que le pongan el aditivo y ese aditivo sí le puede hacer daño. Cosas como por ahí. Eso es lo que se utiliza desde la década de los 60 para que se cumpla. Y los protocolos
para la producción de alimentos, las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas de manufactura vienen en cumplimiento de este códex. Porque si no, no le compran. Y porque si no, no vende. Y eso es estricto. Desde la producción hasta la disposición para el consumidor final. Si depende de usted. Si no, hasta el distribuidor. Si depende de usted como país, como productor, como agente económico. Esto lo que hace es eliminar, aunque aquí dice muy claro que no ha eliminado totalmente el problema de la propagación de las enfermedades transmitidas por alimentos. Lo ya utilizado, un alimento no es nutritivo si no es inocuo. Si no es inocuo, no es nutritivo. Bueno, digamos que sí. Para todo tipo de alimentos, los que se consumen directamente o alimentos para producir otros alimentos. Piensos, forrajes, vitaminas, anabólicos, todo lo que le ponen al pollo que se come, a la res que vamos a consumir, el agua que utilizan para producir, para empacar, para distribuir, todo donde va, el tipo de embalaje, el plástico con el que se cubre, la bandeja de Duroport, la madera, todo aporta a la calidad del producto, pero también a los elementos que pueden ser o no los causantes de alguna enfermedad. Entonces sí son bastante estrictos. De nuevo, desafortunadamente, el tema está enfocado en los transables de exportación. ¿Vamos bien por ahí? Sí, licenciado. Va. Ahora quiero que vean esto. Vamos a ver si aquí nos funciona igual, Cristian. Y si Voy ya a está en salir. la página, todavía estamos viendo su presentación, Lick. Voy, un segundito. Aquí voy entonces. Voy a dejar de presentar aquí y voy a ir a este. ¿Funcionó? Sí, Lick, ahí estamos.
Muy bien. Pues de eso se trata. En nuestra próxima sesión vamos a analizar cuáles son los efectos respecto de la comercialización de los productos agropecuarios relacionadas con el cumplimiento o no de este tipo de disposiciones. Algunos ejemplos a nivel internacional para aterrizar en un caso nacional concreto, donde por ahorrarse unos quetzales, mataron a la gallina de los huevos de oro en ese momento. Y ya vamos a analizar de qué se trata. La idea es que, como podrán observar, en cada uno de los temas que nosotros abordamos, hacemos uso de los diferentes conceptos, de los diferentes elementos que hemos venido aprendiendo, con los que nos hemos venido familiarizando durante las sesiones anteriores. Eso nos permite que ustedes entiendan mejor de qué se trata, porque siempre van a encontrar elementos comunes en nuestras presentaciones, en los temas que abordamos, y cada vez vamos incorporando nuevos, pero a los que ustedes ya traen como base. Ese ha sido el ejercicio. La idea es precisamente, al igual que como lo comentaba en el salón anterior, donde me preguntaban si vamos o no a regresar este año a la presencialidad. Mi personal apreciación es no vamos a regresar a la presencialidad este año. Probablemente el año entrante estemos de nuevo en el campus, probablemente. Con los temas de pandemia, la preocupación ya prácticamente no existe. Ahora lo que tenemos por resolver es el tema del que algunos dicen que no tienen rector, pero ese es otro asunto que tendrán que ver cómo van poniéndose de acuerdo pronto. Ahora, la presencialidad tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de esas es que nos permite compartir un poco más de material y poder tener más sesiones. Tenemos más sesiones virtuales que las que lográbamos tener presenciales en un semestre, en un cuatrimestre, que es en lo que se ha convertido en los últimos 10 años al menos. Da entonces ventajas y desventajas. Otra ventaja es que el compromiso, por lo menos en nuestro caso, está y ha sido el mismo desde la sesión 1 hasta la 22 en la que vamos. Es de tratar de facilitar para ustedes lo mucho o poco que podamos saber respecto de un tema, por su investigación, por la práctica, por el haberlo hecho ya con anterioridad, y eso. En el salón anterior empecé disculpándome por mi disfonía, hoy más persistente que días anteriores, y es producto de que ayer tuve la dicha de ir al estadio a apoyar a la selección, que ganó y ganó bien, a pesar de los pesares y con las dudas y con lo que a alguno puede gustarle o no. La selección nacional jugó ayer, jugó bien, ganó, y a ver qué pasa. Pero ese es el tema con esto. Es garantizar un compromiso con ustedes, un compromiso que ha sido el mismo desde el día 1, desde el preparar las clases, desde el tratar de efectivamente facilitar las cosas. Ese es nuestro trabajo, ya, ser facilitadores, ponerlos en contacto con temas nuevos, con temas que ya conocen, que los recuerden, con temas nuevos que conocen, que los vinculen, que vayan creando criterio,
que vayan formando su propio punto de vista. Esa es la intención. Por eso es de que el curso ha intentado desde el principio ser un curso formativo. Y ahí es donde ustedes nos tienen que ayudar. Si vamos bien, si vamos mal, si somos dispersos, si hizo falta algo, ¿qué debemos mejorar? Esa es nuestra preocupación permanente. Y es para que la usen, es para que la aprovechen. Si no hay dudas ni comentarios adicionales, yo lo dejo ahí. Buenas noches, Lick. Sí, Carlos. Lick, yo solo tenía, bueno, no sé, un comentario y si usted nos podía también como apoyar en eso. Es sobre todo este tema que estuvo mencionando sobre la inocuidad de los alimentos. Pues yo, a mi consideración en el mercado interno de Guatemala, yo creo que esa inocuidad, pues tal vez donde se controla podría ser solo en los supermercados, porque digamos que ya en los mercados y todo eso, pues yo no sé hasta cierto punto si se cumpla con todos esos requisitos y cuál sería su opinión sobre el mercado interno. Sí, es la misma que he venido expresando durante la sesión, que yo también tengo esa misma apreciación, que la mayoría de estos protocolos, la mayoría de las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas manufactureras relacionadas con el tema de alimentos, su cumplimiento es estricto por la exigencia del mercado, pero mercado de diferentes segmentos y particularmente mercado exterior. Para el tema de los mercados cantonales, para el tema de minoristas, hola, buenas noches, no necesariamente se cumple. Y el tema siempre parte de tratar de tener ganancias mayores. Entonces, la procedencia de los productos, sean estos agrícolas o pecuarios, no siempre está clara. Esa trazabilidad no está presente en muchos de los mercados cantonales, por ejemplo, en los cuales muchas veces pues la cercanía a la producción local o cercana es la que va marcando no solo la preferencia respecto de qué va a vender, sino es el que da mayores oportunidades de obtener una ganancia mayor. Y si partimos de la condición o la situación del agua, y el agua de riego es la misma que va en los ríos, el 95% de los cuerpos de agua superficiales en el país están contaminados y llevan de todo. Por ende, es muy probable que estemos comiendo de todo. Gracias, Lick. Muy bien. Bueno, si no hay más dudas, lo dejamos ahí y Dios mediante, nosotros nos vemos de nuevo el jueves. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.